Había una mujer que lo tenía todo. Era la actriz más famosa del mundo, la más fotografiada, la más deseada. Cuando entraba a una habitación, el tiempo se detenía. Los presidentes la buscaban, los estudios de cine peleaban por ella. Su nombre solo, Marilyn, era suficiente para que cualquier persona en cualquier rincón del mundo supiera de quién se hablaba. Su nombre verdadero era Norma Jean Baker. Había nacido pobre, sin padre conocido, con una madre que no podía cuidarla. Pasó su infancia saltando de casa en casa, de familia en familia. Nadie la quería del todo, nadie se quedaba. Y sin embargo, esa niña que nadie quiso se convirtió en la mujer que todos querían. Lo logró sola, con una mezcla de talento, determinación y una capacidad para transformarse en exactamente lo que el mundo necesitaba ver. Pero Marilyn Monroe cometió un error que le costaría la vida. Se enamoró de los hombres equivocados, aprendió sus secretos, y cuando quisieron deshacerse de ella, ya sabía demasiado. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe apareció muerta en su casa de Los Ángeles. Tenía 36 años. La autopsia dijo sobredosis. El caso se cerró en semanas. Lo que nadie te contó es que 3 días antes, el FBI ya tenía un memorándum interno que describía a Marilyn como una bomba de tiempo a punto de explotar. Hoy te cuento lo que había en ese memorándum y por qué esa bomba nunca llegó a explotar. Para entender cómo murió Marilyn Monroe, hay que entender primero cómo vivió Norma Jean Baker. Nació en 1926 en Los Ángeles. Su madre, Gladys, sufría de una enfermedad mental severa y pasó gran parte de la vida de su hija internada en instituciones. Su padre nunca estuvo presente. A los 2 años, Norma Jean fue entregada a una familia vecina, luego a otra y a otra. Entre los 6 y los 16 años, vivió en al menos 12 hogares distintos, incluyendo un orfanato en el centro de Los Ángeles, donde pasó casi 2 años. Lo que nadie podía imaginar, al ver a esa niña silenciosa y asustada, es que 20 años después, esa misma niña iba a cantar el cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos frente a las cámaras de todo el mundo. A los 16 años, se casó para no volver al orfanato. A los 20, mientras su marido estaba en la guerra, empezó a trabajar como modelo. A los 21 años, un agente de cine la vio en una fotografía y le dijo que tenía algo que las cámaras amaban. No se equivocó. En menos de 5 años, Norma Jean Baker dejó de existir y Marilyn Monroe nació. El cabello oscuro se volvió rubio, la voz tímida se convirtió en ese susurro inconfundible, y la niña que nadie había querido se transformó en la mujer que todo el mundo deseaba. Pero detrás de esa transformación había algo que Marilyn nunca logró dejar atrás: una soledad profunda y una necesidad desesperada de ser amada de verdad, no admirada, no deseada, amada. Esa necesidad la llevó a buscar amor en los lugares más peligrosos del mundo, en los hombres más poderosos de los Estados Unidos, y eso la mató. En 1961, Marilyn Monroe conoció a John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, en una fiesta en la casa de Peter Lawford, el cuñado del presidente, en Santa Mónica, California. El encuentro no fue accidental. Kennedy la había pedido expresamente. Lo que siguió fue una relación secreta que duró más de 1 año. Los dos se veían en hoteles, en la casa de Lawford, en eventos privados lejos de las cámaras. Para Kennedy era un juego más, uno de tantos. Para Marilyn era diferente. Marilyn creía que Kennedy se divorciaría de Jacqueline y se casaría con ella. Se lo había dicho a sus amigas más cercanas. Hablaba de mudarse a la Casa Blanca, de convertirse en la primera dama de los Estados Unidos. Lo que no sabía era que el padre de Kennedy,
el poderoso Joe Kennedy ya había dado una orden clara a su hijo. Marilyn Monroe tenía que desaparecer de su vida. Era un riesgo político demasiado grande. Cuando Kennedy se lo comunicó, no en persona, sino a través de su hermano Robert, Marilyn no lo tomó bien. Empezó a llamar a la Casa Blanca obsesivamente, a dejar mensajes, a amenazar, según algunos testimonios, con hablar con la prensa y contar todo lo que sabía. Y es aquí donde la historia cambia para siempre, porque Marilyn Monroe no solo sabía de su relación con el presidente. Durante ese año de encuentros íntimos, Kennedy le había contado cosas, secretos de Estado, planes del gobierno, operaciones que nunca debían salir de las paredes de la Casa Blanca. Una mujer enamorada, rechazada y humillada que amenazaba con hablar y que tenía información clasificada en la cabeza. Para los hombres más poderosos de Washington, eso no era un problema sentimental, era una amenaza de seguridad nacional. Y en Washington, las amenazas de seguridad nacional se manejan de una sola manera. Edgar Hoover era el director del FBI desde 1935. Llevaba más de 25 años en ese cargo, un récord imposible para cualquier otro funcionario en cualquier democracia normal. Y la razón por la que nadie podía sacarlo era simple. Hoover sabía los secretos de todo el mundo. Tenía archivos sobre políticos, jueces, generales, actores, empresarios, información comprometedora que guardaba como armas y que usaba para mantenerse en el poder. Nadie lo tocaba porque todos le temían. Marilyn Monroe no fue la excepción. En 2013, el FBI desclasificó una serie de documentos que confirmaron lo que muchos sospechaban desde hacía décadas. El FBI había estado vigilando a Marilyn Monroe de forma continua durante los últimos años de su vida, las 24 horas del día. Monitoreaban sus teléfonos, seguían sus movimientos, registraban sus conversaciones. La razón oficial era su supuesta cercanía con personas consideradas comunistas durante la era del macartismo, pero los documentos cuentan una historia diferente. Hoover sabía exactamente qué había entre Marilyn y los Kennedy. Tenía grabaciones, tenía fotografías, tenía testimonios. Y usaba esa información exactamente como usaba toda su información, como poder. En un memorándum interno de 1962, pocas semanas antes de la muerte de Marilyn, un agente describía la situación con estas palabras: la situación de Monroe era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Esas fueron las palabras exactas, escritas por un agente del FBI sobre una mujer que días después aparecería muerta. Pero hay algo más, algo que los documentos desclasificados confirmaron y que cambió la perspectiva de muchos investigadores. Hoover sabía que Robert Kennedy había visitado a Marilyn en su casa la noche en que murió. Los documentos muestran que el FBI tenía información sobre esa visita, y sin embargo, decidió no compartir esa información con la policía local que investigaba la muerte. ¿Por qué? Porque según el propio análisis de los documentos, Hoover no quería interferir para evitar un escándalo que derribara al gobierno. En otras palabras, el FBI sabía que el fiscal general de los Estados Unidos había estado en la casa de Marilyn la noche en que ella murió, y decidió callarlo. En la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962, algo ocurrió en la casa de Marilyn Monroe, en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, que todavía no tiene una explicación oficial satisfactoria. La versión oficial dice lo siguiente: la empleada doméstica de Marilyn, Eunice Morey, notó luz bajo la puerta de la habitación alrededor de medianoche. Golpeó. No hubo respuesta. Llamó al médico personal de Marilyn, el doctor Rouse Grinson. Grinson llegó, rompió una ventana para entrar y encontró a Marilyn muerta sobre su cama. La policía fue llamada pasadas las 4 de la mañana, con más de 4 horas de retraso. 4 horas. En esas 4 horas, varias personas tuvieron tiempo de entrar y salir de esa casa, de limpiar, de ordenar, de hacer desaparecer cosas.
El primer policía en llegar a la escena, el oficial Jack Clemens, documentó algo que le pareció inmediatamente extraño. El cuerpo de Marilyn estaba en una posición que no correspondía a una muerte por sobredosis oral. Estaba perfectamente estirada, boca abajo, con las sábanas ordenadas. Nada estaba fuera de lugar, y no había un vaso de agua cerca de la cama. Para tragarse 47 pastillas de somnífero, la cantidad que supuestamente encontraron en su organismo, se necesita agua, mucha agua. No había ni un vaso. Pero quizás la pieza más perturbadora del rompecabezas es el testimonio de la misma Eunice Morey, la empleada doméstica. En 1962 dijo una cosa, en declaraciones posteriores dijo otra, y en una entrevista grabada hacia el final de su vida, Morey confesó algo que contradecía todo lo que había dicho antes. Robert Kennedy estuvo ahí esa noche. Yo lo vi. El fiscal general de los Estados Unidos, en la casa de Marilyn Monroe, la noche en que murió. Y los documentos del FBI confirman que Hoover lo sabía. ¿Qué sabía exactamente Marilyn Monroe que la hacía tan peligrosa? Los investigadores que han estudiado el caso durante décadas apuntan a varias posibilidades, todas documentadas en mayor o menor medida. La primera, Marilyn sabía de los planes del gobierno de los Estados Unidos para asesinar a Fidel Castro. Esos planes, que involucraban a la CIA y a la mafia organizada, eran uno de los secretos mejor guardados de Washington. Kennedy se los había mencionado en conversaciones privadas, y Marilyn, según testimonios de personas que la conocían, tenía la costumbre de anotar todo en un diario personal. Ese diario nunca fue encontrado. La segunda posibilidad, Marilyn sabía de las conexiones entre figuras del gobierno y la mafia organizada. El propio Frank Sinatra, amigo cercano de Marilyn, tenía vínculos documentados con el crimen organizado, y la información que circulaba en esos círculos podría haber comprometido a personas muy poderosas. La tercera, quizás la más simple y la más devastadora, Marilyn simplemente sabía demasiado sobre los Kennedy, sobre sus vidas privadas, sus decisiones, sus secretos familiares. Y una mujer rechazada, humillada y con acceso a la prensa podía hacer un daño enorme. En 1982, 20 años después de su muerte, el fiscal del Distrito de Los Ángeles reabrió el caso brevemente después de que un exempleado de la oficina del médico forense mencionara la existencia de un diario de Marilyn con nombres y datos de personas del gobierno. El caso se cerró de nuevo sin encontrar ese diario. Nunca apareció. Norma Jean Baker tenía 36 años cuando murió. Había renegociado su contrato con Fox justo esa semana. Tenía planes de trabajo, planes de futuro. Los que la conocían en esos días dicen que estaba mejor que nunca. El veredicto oficial sigue siendo el mismo desde 1962. Probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. Pero los documentos del FBI confirman que el gobierno vigilaba a Marilyn las 24 horas, que un memorándum la llamó bomba de tiempo días antes de su muerte, que el FBI sabía que el fiscal general había estado en su casa esa noche y eligió no decírselo a nadie, que su empleada doméstica cambió su testimonio múltiples veces, que su diario personal nunca fue encontrado, y que las pruebas de la escena del crimen presentaban irregularidades que el primer policía en llegar documentó con sus propias palabras. No sé si Marilyn Monroe fue asesinada. Nadie puede saberlo con certeza después de más de 60 años. Lo que sí sé es que los hombres más poderosos del mundo tenían razones muy concretas porque querían que callara, y que callaron para siempre justo cuando más tenían que perder. Eso no es una coincidencia, es historia. Si esta historia te tocó el alma tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos una historia que merece ser contada.
Comparte este video con alguien que ame a Marilyn o que quiera saber la verdad detrás de los grandes mitos de la historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Marilyn se suicidó o había algo más detrás de su muerte? ¿Crees que los Kennedy tuvieron algo que ver? Me encanta leer lo que piensan. Cada comentario hace crecer esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.